Las primeras imágenes de este programa especial son las últimas de esta campaña especial también. Los últimos mítines de los candidatos, las últimas muestras del poder de convocatoria en estos tiempos donde los mítines multitudinarios son cosas del pasado, han pasado a mejor vida. Ya solo quedan 2 horas y media, este sábado será el momento de la reflexión antes de que llegue el día de la decisión, quién sabe si definitiva. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Faltan, como les decía, 2 horas y media, menos de 2 horas y media para que termine la tercera campaña electoral del año. Han sido 8 días de promesas, aunque de forma oficiosa podemos decir que llevamos en campaña desde la noche del 28 de abril. Aquella noche las urnas dejaron acuerdos posibles, que al final no salieron adelante. Ahora las encuestas anuncian un resultado mucho más endemoniado. En este programa escucharemos los últimos mensajes y analizaremos la campaña. Y lo voy a hacer con mis tertulianos, con 3 tertulianos. Virginia Martín, a la que hace tiempo que no veíamos el pelo por este plato. Virginia, bienvenida de nuevo. Buenas noches, Juanma. Ángel Domingo, al que veíamos recientemente el pasado lunes con motivo de del debate, del único debate de esta campaña. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Experto en comunicación y a mi derecha uno de los fijos, Luismi de Dios. Luismi, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a ir candidato a candidato, pero antes quiero que me hagáis una valoración un poco genérica, ¿no?, de cómo habéis visto la campaña, que se termina. Luismi. Pues yo de mal en peor, quiero decir, tenía muy pocas esperanzas en que esto aclarara algo, pero según han ido pasando los días, en vez de aclararlo lo ha oscurecido. Y al final hemos llegado a una situación en la que, sobre todo a raíz también del debate del pasado lunes, los pocos puentes que parecía haber entre unos y otros se han roto todos. Esperemos que se puedan restaurar el lunes que viene, pero vamos, ahora mismo ha sido estos últimos días un todos contra todos que te deja un muy mal sabor de boca, porque dice, bueno, si esto está así y hay ya incluso rencillas personales o situaciones de ese tipo, aparte de las ideológicas o aparte de las partidistas, bueno, ¿cómo se va a formar gobierno a la vista de lo que dicen las encuestas y a la vista de lo que estamos pensando todos, que se van a repetir los resultados anteriores con algunas pequeñas diferencias, pero los bloques se van a mantener? Sí, no sé si con algunas diferencias o con algunas diferencias sensibles que podrían hacer un poco más complicado esa posibilidad de desbloqueo. Virginia, la campaña termina. Una campaña, digamos, decepcionante, un poco porque viendo la experiencia, lo que ha pasado desde abril, pues el electorado esperaba otra cosa, ¿no? Por lo menos esperábamos no tanto, digamos, un cambio de discurso, ¿no?, que da la sensación que muchos de los partidos políticos piensan que el electorado no tiene memoria, ¿no?, y que es fácil jugar un poco, ahora soy más de aquí, ahora soy más de centro, o ahora admito esto, o antes lo criticaba, ¿no? Pero sobre todo esa idea, un poco lo que comentaba Luismi, de que no vemos un poco qué va a pasar después del domingo, ¿no? Cuando no se nos ha abierto en ningún momento la posibilidad de la responsabilidad que tienen como partidos políticos y como líderes políticos de crear un gobierno después. Entonces vamos a votar con la idea de decir, bueno, esta campaña no nos ha dejado claro si no vamos a tener que volver a votar una tercera vez. No te pongas así, Virginia, que eso puede ser un auténtico quebradero de cabeza. Ángel Domingo, ¿cómo has visto toda esta campaña? Marcada por el debate en el que estuvimos el lunes. Frente a lo que decíais, hoy ya ha habido acercamientos. ¿Ah, hoy sí? Pedro Sánchez ya ha tendido algún puente a Podemos, ya ha dicho que él no rechazó de pleno un gobierno de coalición. Ciudadanos ya dice que es un partido de centro liberal y que por lo tanto puede pactar con unos y con otros, pero yo creo que sobre todo hay varios partidos que se están arrepintiendo de haber bloqueado la situación y haber forzado las elecciones, porque van a salir peor parados de lo que llegaron a este principio. Pues veremos quién es el que más se arrepiente. Vamos a ir partido por partido, como se suele decir habitualmente, como dice el Cholo en cada rueda de prensa. Y empezamos con el Partido Socialista, porque Pedro Sánchez se ha trasladado de Alcalá de Henares a Barcelona para enlazar sus 2 últimos actos de campaña. En la ciudad condal, el candidato socialista ha hecho un último esfuerzo por aglutinar el voto de izquierdas, el de centro y el de los indecisos. Asegura que es el único con un proyecto para España y que el resto solo quiere frenar el avance del PSOE. Alerta de que la papeleta de Sánchez es la que pondrá freno a la ultraderecha y la que defenderá la Cataluña del diálogo. Pero no hay una Cataluña, hay muchas Cataluñas, afortunadamente. Como no solamente hay una España, hay muchas Españas, afortunadamente. Y aquí está la Cataluña que quiere convivencia y no confrontación. Aquí está la Cataluña del orden democrático y no la violencia. Aquí está la Cataluña de las soluciones y no del conflicto. Si queremos un gobierno fuerte frente a la precariedad y el bloqueo,
si queremos un gobierno progresista frente a la ultraderecha y si queremos un gobierno moderado frente a los extremistas, aquí está el Partido Socialista para votarlo el próximo domingo de manera mayoritaria. No ha sido Pedro Sánchez el único que ha cerrado campaña electoral en Barcelona, en Cataluña, porque evidentemente, y hablaremos luego de ello, Cataluña ha sido uno de los ejes de esta mini campaña electoral. Pero sobre Pedro Sánchez, sobre el candidato del Partido Socialista, si se cumplen las encuestas que anuncian que se puede mantener en los 124 escaños que consiguió el 28 de abril o incluso menos, ¿alguien se puede llegar a arrepentir después de pensar que repitiendo las elecciones podía quedarse el Partido Socialista en el entorno de los 140, los 150 escaños, que es lo que decían igual algunas encuestas durante el pasado verano? Bueno, también lo ha dicho el CIS. Sí, sí, bueno, el CIS. La horquilla del CIS llega hasta los 150 y hay que recordar que fue la única que acertó en las pasadas. Pero bueno, era un CIS también un poco bueno, extraño porque fue hecho antes sí, pero acierta, sí, eso como siempre dices, conviene recordar que el CIS fue el único que acertó en las anteriores elecciones y ahora que se le ha puesto el baldón ese del CIS de Tezanos. A Ciudadanos no le daba tantos escaños como consiguió el 28 de abril. El CIS fue el que más acertó la mayoría. Que pues pongamos como nos pongamos en las pasadas elecciones. En estas ya veremos. Y entonces, claro, las encuestas, lo hemos hablado aquí más veces, es decir, tiene siempre la sensación de que salen más favorables a quien las encarga. Y entonces resulta que siempre que las hacen el ABC o La Razón, suben el PP y suben no sé cuánto. Siempre que las hacen otros medios, en fin, vamos a ver lo de las encuestas. Pero son bastante... Coinciden casi todas, de un medio y de otro, de derechas y de izquierdas. Repito, Juan, ha habido años que coincidían todas y todas fallaron. No, exactamente. Las buenas encuestas son las que no vemos, son las que manejan internamente los partidos, claro, que esas son las más fiables y las más realistas. Y ellos saben por dónde van los tiros. Yo es que tengo la sensación de que Pedro Sánchez, a pesar de lo que se estaba diciendo, no era muy partidario de repetir las elecciones por el desgaste que le supone a él y por el hartazgo de la gente. Es decir, que ahora estamos hablando todos de que uno de los graves problemas puede ser el domingo la abstención. ¿Y por qué puede ser la abstención? Porque la gente está hasta aquí arriba. Y eso yo no creo que él fuera. Ahora, cuando te pone el coto por un lado Rivera y no te queda más remedio que negociar con Podemos, y eso supone lo que ha supuesto, y hay que recordar que parece que se olvida ahora, que una vicepresidencia y 3 ministerios y la rechazó Podemos, que con los diputados que tiene ya era bastante tajada y la rechazó. Entonces, claro, tampoco es una culpa del todo de que diga, no, es que Pedro Sánchez le interesaba. Hombre, si le hubiera interesado también a Pablo Iglesias, pues hubieran dicho que sí a esa última oferta. Y yo simplemente le dejas en el aire otra cosa. Un gobierno, si hubiera salido aquello, un gobierno PSOE, Podemos, después de lo que está pasando en Cataluña, hubiera saltado por los aires en 3 meses. El mismo día de la sentencia, sí. Bueno, ya que estamos hablando de encuestas, conviene volver a recordarlo. No es que estén prohibidas las encuestas desde el pasado lunes, porque están prohibidas, sí, para todos nosotros, para todos ustedes, porque para los políticos, para los partidos parece que sí que están permitidas. Ellos sí que se manejan de cara a sus estrategias de último momento para intentar captar a indecisos, pues eso, a alguno que se lo está pensando 2 veces de aquí al próximo domingo. Virginia, sobre el Partido Socialista, sobre la campaña de Pedro Sánchez, claro, yo no sé si se le ha hecho demasiado larga porque le hemos visto hacer entrevistas de a pares cada día. Lo que pasa es que hay un cambio de estrategia, digamos, con respecto a abril, que no termina de verse el sentido, ¿no? Digamos, la estrategia que siguió en abril y que funcionó al final, ¿no? Con esa victoria electoral, aunque luego no haya constituido un gobierno, era enarbolar la bandera de la lucha, digamos, por los derechos, por el feminismo, por la democracia y un poco, como decía Ignacio Escolar esta semana en un artículo, ¿no? La idea de Pedro el Lobo, ¿no? Que viene el lobo, que viene la extrema derecha, tenemos que movilizarnos para que el sistema democrático no se hunda. ¿Eso crees que no ha funcionado esta campaña o que no le va a funcionar esta campaña? Lo que he visto es que en esta campaña no se han centrado en eso. O sea, la anterior campaña, la de abril, el foco fue ese. O sea, la gente tiene que salir a votar, si crees en la izquierda, si crees en la democracia, si no quieres que gane la extrema derecha, tienes que apoyar al Partido Socialista. O sea, un voto útil, digamos, que atrajera incluso a gente de centro o a gente que no pensaba votar al Partido Socialista y les había votado. Y en esta campaña eso se ha relajado. O sea, ese discurso, pero tanto, por ejemplo, vemos el contraste entre los dos debates, ¿no? En el anterior debate, Pedro Sánchez enarbolaba la bandera del feminismo, el Partido Socialista, el Partido Feminista, los derechos de las mujeres, eso no lo hemos visto en este debate. Y esa idea de cuidado con la extrema derecha, como no me votéis a mí, va a ganar la extrema derecha. Y eso hemos visto que ha aflojado, ¿no? Y a lo mejor eso
se le va a volver en contra. Ángel Domingo. Ahí tenían miedo a repetirse, a volver a contar el cuento y de verdad el lobo se acaba comiendo a Pedro. O sea que, y eso puede que nos suceda este domingo, y sobre todo ha jugado con la indefinición, porque le estaba tocando manejar una situación muy complicada y muy diferente a cómo fue en abril. Tenía Cataluña ardiendo, entonces tenía que mostrar una posición firme como gobierno, a la vez que el PSC se estaba mostrando como el partido del diálogo, el partido que se sentaba a hablar con todos, y no conseguía combinar todos esos elementos. Por eso yo no sé si realmente tenían calculada o no una estrategia para volver a repetir las elecciones, porque ellos eran conscientes de que iba a salir la sentencia del Tribunal Supremo y que la situación iba a complicarse. Cataluña lo ha absorbido todo. Sí, 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 es una campaña en la que, claro, cuando se comentaba antes, se ha insistido menos en el feminismo, en los temas sociales, pero es que te lo ha comido todo Cataluña. Prácticamente. Pero el problema es que es cierto que es un discurso, digamos, más presidencial. Claro, el que ha hecho Pedro Sánchez, pero eso no moviliza como hombre de al Estado, voto de izquierda. es un hombre de Estado, para decir, yo soy la seguridad, yo soy la tal, y lo demás es, vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir avanzando, porque ya les digo que de Cataluña tendremos que dedicar un momento especial durante esta tertulia, porque es quien ha protagonizado toda esta campaña express. Pablo Casado, en el Partido Popular, ha hecho los últimos llamamientos al voto en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, donde ha presentado estas elecciones como cosa de dos. El candidato popular dice que de este domingo solo puede salir un gobierno del PSOE u otro del PP, por lo que pide a los simpatizantes de Ciudadanos y de Vox que se decanten por los populares para poder evitar que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Casado añade además que él jamás facilitará que haya otro ejecutivo del candidato socialista. Ante la gravedad de la situación que hay en España, me dirijo a ellos para decirles con toda humildad que necesitamos su apoyo el domingo para echar a Sánchez, para recuperar el progreso económico, para blindar la unidad nacional. Vamos a ganar las elecciones, pero hay que unir el voto en torno al Partido Popular. Lo primero, el Partido Popular no facilitará en ningún caso una investidura de Pedro Sánchez. Es lo coherente. Si tengo un solo escaño más que Pedro Sánchez, me presentaré a la investidura para forjar una nueva mayoría que permita gobernar en España. Sobre estrategias de último minuto, hoy noticia en torno al Partido Popular, ha enviado 2 millones de mensajes telefónicos para pedir el voto. ¿Estas cosas funcionan? Mandar SMS, no WhatsApp, SMS. Es ya un poco anticuado el sistema, pero yo no sé si es demasiado intrusivo. De hecho, están estudiando si es legal. ¿Ah, sí? Porque aparte de que deberían ser ilegales las faltas de ortografía, porque no había ni una sola tilde, no había tildes, no daba la posibilidad de anular la suscripción a esa lista, cosa que la Ley Orgánica de Protección de Datos obliga a todos los que manejamos bases de datos, ¿no? No creo que tenga ningún efecto más allá de la mera anécdota y el haber protagonizado algo que parece trasnochado hoy en día, ya enviar SMS. Lo que sí que el verdadero movimiento que ha hecho el Partido Popular ha sido, por un lado, su rival no es Pedro Sánchez, y por otro lado, escorarse y acercarse más hacia los votantes de Vox. De hecho, ha terminado como termina Vox los mítines, con el himno nacional, cosa que es el primer mítin que termina así el Partido Popular. ¿Os ha llegado el SMS alguno? No. Yo tengo un móvil del Pleistoceno, yo no sé si ahí viene de camino. Me pasa con este mensaje para el móvil como le pasa al Partido Popular con el viaje al centro, que no acaban de llegar nunca, porque ahora Pablo Casado ha hecho un mensaje mucho más centrista, mucho más moderado que el que tuvo en las elecciones de abril, y entonces ese viaje al centro, coño, a ver si llegan, ¿no? Y una vez que lleguen, a ver qué hacen, porque esa ha sido una de las... Pero él yo creo que se dio cuenta de la barbaridad que hizo en abril, perdió 71 diputados, se quedó en 66, el suelo más bajo que ha tenido el Partido Popular, y ahora alguien le ha dicho, mira, no sigas por ese camino, probablemente asesores o él mismo se ha dado cuenta, porque te vas a estrellar. Y probablemente si no hubiera conquistado en las elecciones municipales Madrid y algún otro sitio, pero sobre todo el Ayuntamiento y tal de Madrid, lo mismo ya no estaba Pablo Casado. Sí, sí, sí. Hombre, es verdad que las elecciones municipales y autonómicas de mayo pues le salvaron en buena medida la silla, sobre todo Madrid. No habiendo ganado. Claro, no habiendo ganado en ninguno de los dos sitios. ¿A Pablo Casado le ha llegado con estas elecciones una especie de segunda oportunidad? Sí.
Sí, porque realmente Sobre todo, lo que vimos en la noche no sé si le dará electoral- para ganar, evidentemente, el próximo domingo, eso está por ver todavía, pero sobre todo para afianzarse en el liderazgo del Partido Popular. Sí, pero lo que está claro, fíjate, lo que dicen las encuestas cuando plantean un poco cómo se van a situar los bloques de derecha e izquierda, más o menos podemos repetir los mismos resultados del 28 de abril, pero hay algo que cambia, y eso que cambia lo va a cambiar todo, y es Vox. Ya. O sea, donde estaba Ciudadanos, que creció el 28 de abril, Ciudadanos va a caer, y quien va a suplantar la posición de Ciudadanos va a ser Vox. Es decir, encontramos que va a pasar a ser la tercera fuerza política, y eso va a ser la llave para crear un gobierno. Entonces, eso es lo que va a hacer que cambie todo, y que cuando nos está diciendo Casado que no va a permitir un gobierno de Pedro Sánchez, nos está diciendo, porque no va a haber mayorías absolutas, que ahí va a haber un pacto y que se va a gobernar de la mano de Vox, porque Ciudadanos va a pasar a un segundo plano, ¿no? Ya estamos hablando de una posible vicepresidencia, digamos, un partido que te va a tener mucha fuerza para decidir quién o cómo se va a gobernar, y eso cambia todo. Bueno, tendremos que ver un poco también, es verdad, cómo pueden ser las estrategias de los diferentes partidos para intentar salir del desbloqueo, si se cumplen esas previsiones de estas encuestas tan endemoniadas que no dan ni una mayoría ni de casualidad, ¿no? Más allá de la que puedan sumar directamente el Partido Socialista con el Partido Popular, pero eso de las grandes coaliciones en España no está demasiado de moda. Albert Rivera apela al espíritu moderado con el que apareció su partido para intentar remontar las proyecciones de los sondeos. El candidato de Ciudadanos ha culminado su campaña en el Palacio de Congresos de Cataluña, en Barcelona. Allí ha estado escudado por Inés Arrimadas y Lorena Roldán, y por la práctica totalidad de los cabezas de lista de la formación naranja. Rivera ha incidido en la necesidad de desalojar a Pedro Sánchez y ha cargado contra quienes quieren sembrar el odio entre los españoles. ¿Qué es lo que más me apetece el domingo y qué es lo que más me gustaría? Decirle a Sánchez, mira si hemos votado claro, que te vamos a echar y te vamos a enviar a la oposición. Más claro todavía. Si sois liberales, votad libertad. Si sois de centro, votad al centro. Si sois valientes, votad a gente valiente. No votéis con odio, no votéis con miedo, no votéis con resignación. Votad con ilusión, votad con ganas. Votad con la cabeza, votad con el corazón, votad lo que sentís, votad lo que sois, votad a Ciudadanos. ¡Vamos! Bueno, pues ha habido toque de retreta precisamente también en Ciudadanos, porque allí también había representantes de Ciudadanos en Castilla y León. Ha estado Francisco Egea, ha estado también la candidata de este partido por Valladolid, Soraya Mayo. ¿Qué expectativas veis en Albert Rivera? Hombre, las encuestas le dan bastante mal. Yo creo que no va a ser tanto la caída, porque luego después vienen sorpresas en las elecciones, pero la verdad es que ha estado bastante errático en su planteamiento político desde hace ya unos cuantos meses, iba a decir, pero casi desde años. Es decir, un hombre que hace 3 años pacta un programa de gobierno con Pedro Sánchez, que luego después Podemos no se suma, se lo tiran y tenemos que ir a unas elecciones, y en las siguientes elecciones lo que dice es que no va a pactar nunca y pone una línea roja y no sé cuánto, y ahora ya parece que... Bueno, y luego vamos a ver, si es que todo esto se vamos a saber algo, por lo menos despejar alguna incógnita, el domingo por la noche, que es cuando se sepa los que suman unos y otros y tal, y si van a hacer falta o no van a hacer falta. Vamos a imaginarnos por un momento que acierta lo del CIS, ya. Y entonces sumando Ciudadanos y el PSOE... Sí, el CIS era generoso con Ciudadanos. Claro, se llega a la mayoría. ¿Va otra vez a rechazar Rivera esa posibilidad? ¿Van a decir los del PSOE? Ya lo ha dicho que no, lo lleva diciendo desde el primer día. ¿Van a decir los del PSOE en Ferraz con Rivera no? No creo. Venga, vamos, algunos, vamos, no todos. Pero, hombre, habrá que tantear. Dirán con cualquiera sí. Claro, pero si es que ¿cuál es la otra perspectiva? ¿Nuevas elecciones dentro de 4 meses? Sí. Un bloqueo de tal... Que no te pongas en ese papel. Hombre, claro que hay que ponerse. Un apaño para salir del paso el 11 de noviembre o el 14 de noviembre y a las primeras de cambio con los presupuestos encima de la mesa o con un follón más en Cataluña rompemos el gobierno y vamos a las elecciones. Rivera, es que hay que contemplar todos los horizontes posibles. Rivera fió toda su estrategia de futuro, por así decirlo, a que saliese adelante ese pacto que él denominó el de la habitación del pánico, la banda y demás, es decir, el pacto del Partido Socialista con Unidas Podemos y con el apoyo de los independentistas. Parece que creía ciegamente en él, para en buena medida, porque se había quedado a 9 escaños del Partido Popular, a ser él el líder de la oposición. Claro.
que Ciudadanos, yo creo, perdona, es una de las víctimas de haber repetido elecciones. O sea, yo creo que la decisión ha sido mala para todos los partidos, posiblemente el único que va a salir beneficiado es Vox de haber repetido, pero claro, también, fíjate, yo lo que me planteo mucho, Juanma, cuando ves el resultado que se pronostican que va a tener Rivera y su partido, dices, qué volátil es la situación del electorado, incluso la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y también viene un poco que estamos planteando cómo ha sido la campaña y pensamos un poco la campaña desde el punto de vista tradicional, ¿no? El discurso de los partidos, lo que vemos en los medios, y hay toda una realidad que se está moviendo a través de las redes sociales, que eso está influyendo mucho. Y cuando dice Rivera lo de votar con el corazón, en el fondo la sociedad está votando con el corazón, y por eso tiene sentido que en abril un partido crezca y unos meses después vaya a morir. Ángel. El problema de votar con el corazón es que cuando eres un partido tan joven como es el de Rivera, no tienes ese sentimiento de amor profundo, sólido, sino que hay mucha más volatilidad en el amor, es un amor un poco más adolescente. Y desde luego es el partido que más se está arrepintiendo de no haber pactado con el PSOE, porque podían haber entre los dos haber sumado una mayoría estable que les hubiese permitido gobernar con total tranquilidad en esta legislatura, y sin embargo ahora se ve que le están mordiendo por todos lados y puede que sea la nueva UPyD en breve. Bueno, vamos a ver si el siguiente protagonista se arrepiente también o no se arrepiente de no haber permitido precisamente un gobierno con el Partido Socialista del que podría formar parte, no él directamente, pero sí su pareja, por ejemplo, Irene Montero. Me estoy refiriendo a Pablo Iglesias, al líder de Unidas Podemos, que es el único que se mantiene, parece, fiel a la tradición y a estas horas sigue haciendo campaña, sigue en pleno mitin. Nos vamos a ir en directo hasta IFEMA, hasta la capital de España, para escuchar lo que está diciendo en estos momentos Pablo Iglesias. Creo que es evidente, después de lo que hemos visto en el último debate, que queda muy poco de aquel Pedro Sánchez que hablaba con Jordi Évole. En la última campaña electoral todavía quedaban retazos de aquel Pedro Sánchez. Ponían la palabra izquierda muy grande en los mítines. Cuando le preguntaban si estaba dispuesto a gobernar con nosotros, decía que por qué no, que él no tendría ningún problema. Había aceptado nuestro apoyo y nuestro trabajo en una moción de censura, con acuerdos con otras fuerzas políticas, para ser presidente del gobierno. En el último debate hubo cosas que me sorprendieron. Los culpables de la repetición ya no éramos nosotros, eran directamente la derecha por no haberle apoyado para ser presidente del gobierno. Dijo dos cosas muy llamativas sobre Cataluña. La primera que dijo fue que si él era presidente traería a Puigdemont. Ya en ese debate le dijimos que en España y en Bélgica hay separación de poderes. Al día siguiente se lo volvieron a preguntar en Radio Nacional de España. Bueno, pues declaraciones en directo de Pablo Iglesias en ese mitin de Unidas Podemos cerrando campaña en IFEMA, y ya les digo que era directo, y les digo que es extraño que sea en directo. Nos faltan 3 minutos para las 10 de la noche, porque parece que ya no se lleva eso de apurar la jornada electoral hasta las 12 de la noche, la campaña electoral hasta las 12 de la noche, que es lo que antes era típico, ¿no? Apurar hasta el último segundo para lanzar el mensaje y luego ya dejar a los españoles que reflexionásemos. La verdad es que, mira, hemos tenido suerte relativamente a la hora de coger estas declaraciones puntuales de Pablo Iglesias, porque es verdad, ¿no?, que en buena medida esta es el eje de su campaña, ¿no?, el hecho de denunciar que Pedro Sánchez lo que va a intentar a partir de ahora es buscar un tipo de acuerdo con el centro-derecha, más que con ellos. Es que alguna vez lo ha dado ya por seguro. Ha dicho que tienen acuerdos y no sé cuándo, no sé de dónde le viene la información, pero bueno, vamos a creerle porque es un líder político. Pero a mí, cuando estaba oyéndoles ahora, me recordaba muchísimo la época aquella de la pinza entre Aznar y Anguita contra Felipe González. Es decir, ese estaba haciendo de Anguita, salvada las distancias y todo aquello, pero un poco por ahí. No sé si, lógicamente, hemos escuchado muy poco rato, no sé si se habrá hecho otras declaraciones contra los partidos de la derecha, pero me extraña muchísimo que dos principales diatribas vayan contra Pedro Sánchez, y según veía ahí le aplaudían y le jaleaban en aquellos momentos. Entonces, claro, es lo que yo comentaba un poco al principio. Si rompes esos puentes, ¿cómo te pones a negociar el día 11 de noviembre por la mañana, cuando os habéis estado poniendo a parir, por hablar en castellano, hasta 5 minutos antes? Es decir, yo creo que aquí en esta campaña ha sobrado bastante otra vez la vuelta a la descalificación, al insulto, a las líneas rojas, cuando realmente habría que haber todas las posibilidades de acuerdo,
dejarlas abiertas, de pacto o de consenso, porque no hay que olvidar que estamos en una repetición de unas elecciones y que llevamos 4 en 2 años o en 4 años. Sí, en 2 años, en 2 años. Es que, en fin. Sobre el papel de Pablo Iglesias en esta campaña, es verdad que las encuestas, y tampoco el CIS, ¿no?, le era excesivamente desfavorable respecto a lo que se podía pensar inicialmente, ¿no?, que parecía que iba a ser uno de los principales damnificados, pero ha conseguido mantener el tipo. Sí, por lo que parece. Un discurso, sí, de somos la izquierda de verdad, un poco esa frase que además es a lo que coincidieron los 2 líderes en los distintos debates, ¿no?, el que vimos ayer en La Sexta y el debate de la Academia de Televisión, de que ellos equilibran la balanza, ¿no?, que gracias a su presencia el Partido Socialista, si gobierna, va a hacer justicia social y va a equilibrar esa balanza defendiendo a las clases medias y a las clases más pobres, ¿no?, o sea, que ellos realmente van a defender los derechos de esa democracia. ¿Será posible algún tipo de acuerdo a partir del lunes entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, o está muy difícil, como dice Luismi? Debería ser posible. Les exigimos madurez, les exigimos política de Estado. Si se van mal, lo siento mucho por ellos, que se vayan a sus casas y que vayan otras personas a negociar. Pero debería ser posible que cualquier partido hable con cualquier otro partido de los de la Cámara. Me da igual que sean PSOE con Podemos, PSOE con Ciudadanos, Ciudadanos con PP, PP con PSOE, pero deberían poderse sentarse a hablar porque tenemos un montón de temas, más allá de la composición de quién va a ocupar determinada cartera. Tenemos una crisis económica en ciernes al parecer, tenemos un grave problema de desempleo, una economía sin reformar, una educación manga por hombro, una sanidad que se nos cae a pedazos, unas jubilaciones que no sabemos si llegaremos. Bueno, pues hay que sentarse a hablar. ¿Te lleves bien, mal o regular? Vosotros que sois más jóvenes. No, si llegar a la jubilación llegaremos, otra cosa es que las cobremos. Jubilación. Me estaba acordando de una anécdota ahora que le iba a comentar cuando estabas hablando, que hace no muchos días un destacado socialista de esta tierra, con mucha guasa, nos comentaba, dice, fijaros si había pocas ganas de llegar a acuerdos entre PSOE y Podemos, que pusieron como al frente de la negociación a Echenique y a Carmen Calvo. Esa es la mejor prueba, sí. A ver si ahora cambian de negociadores, lo que puede significar que tengan ganas de acordar. Sí. Fíjate, Juanma, me estaba yo acordando esta mañana, en este plató hace unos años, cuando las elecciones generales que de repente Podemos despuntó, ¿no?, y de repente dijimos, se acabó el bipartidismo en España, que era como una buena noticia, ¿no?, como oxígeno de que ya no tenemos ese PP-PSOE y algo más, ¿no?, el fin del bipartidismo. Ya no sabemos qué hacer con esa estructura que no es bipartidista y los partidos no están preparados o la sociedad no está preparada. Han envejecido muy rápidamente. Ahora estamos en el bibloquismo, que es peor todavía, es decir, porque lo otro te parecía, salvada las distancias, en la Restauración, cuando Cánovas y Sagasta se alternaban, y de bueno, pues ahora gana el PP, ahora gana el PSOE con algunos apoyos, ahí jugó Jordi Pujol o sus bazas para, en fin, adoctrinar allí y sacar luego pasta para Andorra, pero es verdad. Pero ahora estamos en un bloque en el que no hay de momento ese puente del que hemos hablado tantas veces. Vamos con el que ha sido, sin lugar a dudas, el animador de toda esta campaña. Lo fue, pero no lo fue tanto en las elecciones de abril y ahora lo ha sido también, y de forma destacada en las elecciones de noviembre. Vox, que ha escogido su lugar fetiche de Madrid para culminar esta campaña para unas elecciones en las que, según las encuestas, podría duplicar su presencia en el Congreso, sus 24 diputados creo que tienen en estos momentos. Desde la Plaza de Colón de Madrid, Santiago Abascal ha pedido el voto para poder construir una alternativa a aquellos que dice que están socavando la concordia entre los españoles. El candidato de Vox sigue poniendo el foco en sus ataques al modelo autonómico que asegura que se ha convertido en un modelo de ruina y división. Que frente a los viejos odios solo tenemos una palabra: concordia, concordia nacional. Que frente al desafío al orden constitucional solo hay una solución: aplicación a rajatabla e implacable de nuestra ley contra los golpistas y contra los separatistas. Y que frente a la emergencia social que tantos españoles viven en su día a día, solo hay una solución: abordaje sin titubeos y sin complejos al búnker autonómico del que viven los partidos políticos y que se ha convertido en motivo de ruina y de división para millones de españoles. Bueno, el papel de Vox en estas elecciones, en esta campaña, es verdad que en las elecciones de abril también las encuestas le daban un resultado espectacular.
en este caso, no sé si se puede producir el mismo efecto y pasar de las expectativas a la realidad y que esa realidad sea mucho más menguada. No lo sé, es verdad que está el caso de Cataluña detrás que parece que les ha dado muchas alas. Sí, pero bueno, vamos a ver, porque, en fin, alguna de esas encuestas que hemos comentado más veces, por ejemplo, cuando son provincias pequeñas que eligen 3 o por ahí, cuando un encuestado dice que va a votar a Vox, ese voto a lo mejor no vale para nada porque no alcanzan diputados, es decir, pueden aumentar en votos en muchos sitios, pero no alcanzar los diputados. A mí realmente lo de Vox me parece que lo más peligroso y lo más preocupante es que parte de esos mensajes xenófobos y de mensajes contra las autonomías y tal esté calando en los otros partidos de la derecha y de alguna manera lo estén adaptando. Es decir, lo que pasó ayer en la Asamblea de Madrid cuando aprueban una proposición no de ley para anular o para declarar fuera de la ley a los partidos independentistas, en fin, yo no creo que sea la forma de combatirlos, yo creo que a mí me parece peligroso y me parece también muy peligroso, pues por ejemplo, lo de no dejar a periodistas que entren en sus mítines, aunque hoy la Junta Electoral es lo que te iba a decir. Le ha prohibido prohibir, es decir, ha dicho que pueden entrar los periodistas, pero ya es un mal síntoma, y es muy mal síntoma también a periodistas del Grupo Prisa. Del Grupo Prisa y de otros medios. Van sumando, van ampliando la lista hasta que no quede ninguno. Pero inicialmente eran del País. Lo que me parece también muy preocupante es que el resto de los medios de comunicación no lo hayan boicoteado. Que eso lo hicieron en Grecia. En Grecia, cuando Amanecer Dorado prohibió a determinados medios no acudir a sus ruedas de prensa, el resto de medios se solidarizó, no fue y no le quedó más remedio que dejarles volver a entrar. Y aquí no, aquí desde el martes que hicieron eso no tenían que haberse dado información nada de Vox hasta esta tarde. Desde mi punto de vista. ¿Eres consciente de que en estos tiempos no se le puede poner soy consciente de que tenemos una profesión que, bueno, sí, eso es otra historia. Mejor discutirlo otro día, que eso sería para otro debate, no de una hora, de 5 horas posiblemente. ¿Qué papel, Virginia, le das a Vox en este nuevo tiempo que se abre en nuestro país a partir del domingo? Fundamental. O fundamental porque el domingo esa abstención sea menos porque haya gente que decida votar a ciertos partidos para parar el crecimiento de Vox, o porque ese resultado, imaginemos que vaticinan, me parece que si las votaciones no superan el 64% de participación o el 60 y algo, dan la victoria al bloque de la derecha con Vox, ¿no? Entonces, si ocurre eso, es que va a ser clave para el gobierno. Bueno, evidentemente veremos qué repercusión tiene todo esto. Y quiero preguntaros por alguien, no se presenta en ninguna circunscripción de Castilla y León, pero es verdad que en su día, cuando empezó la campaña, o antes de empezar la campaña, se le dio mucho bombo y platillo, pero últimamente se ha diluido se ha diluido totalmente. Me refiero a Más País, al partido de Íñigo Errejón, al que ya también los sondeos pues le dan un escaso resultado, ¿no? Si acaso puede salvar un poco la cara por los votos o por los escaños que le pueda proporcionar su socio de Compromís en la Comunidad Valenciana. ¿Ha sido un bluff lo de Íñigo Errejón? Yo creo que es un invento de los de Madrid. Todo lo que pasa en Madrid, en este país nuestro, decía Marlujan que el medio es el mensaje, y yo creo que no, aquí Madrid es el mensaje. Es lo que diga Madrid, tal. Entonces, entre Carmena, Errejón, que se presentaba y tal durante unos días a todos los sitios, en tal, a ver, las expectativas. Bueno, pues es un partido de nueva creación que se presenta en muy pocos sitios y yo no le auguro, en fin, pues probablemente en próximas elecciones vaya avanzando y tal, pero una campaña, un partido, una red de gente que te pueda funcionar en provincias, en todos los sitios, no se improvisa de hoy para mañana, por mucho que salgas en la tele varias veces. Me está viniendo la imagen de esa escena de la vida de Brian, porque evidentemente Unidas Podemos va a tener un grupo potente en el Congreso y si le ven a él solo a lo lejos le empezarán a llamar disidente. Eso puede ser muy... O él a ellos. Mientras no él va a ser una clara minoría, ¿no? Bueno, sí, pero yo siempre recuerdo el chiste ese en el que van un desfile de soldados y unas mujeres viéndolo, y le decía una a las demás, dice, no es porque sea mi hijo, pero es el único de los 1000 que lleva el paso bien. Pues eso pasa en muchos sectores de la izquierda, el único puro, el único importante soy yo. Tenía un problema muy gordo, que era
El otro día daban los datos presupuestarios de las campañas. El único que no las facilitó fue el Partido Popular, pero tenía 400.000 euros para hacer una campaña nacional. Con eso no vas ni a la vuelta de la esquina. Y has quedado diluido, no has aparecido en los debates electorales, por lo tanto, la posible fuerza que pudiera tener los medios se la han comido. Sí, a lo mejor unas elecciones europeas hubiera sido distinto, ¿no? Por ejemplo, Podemos realmente, bueno, pasó con Podemos, pasó con UPyD, se estrenaron unas elecciones europeas que el sistema de contabilizar el voto es distinto, la manera en la que la gente vota es distinto, de repente apareces como una fuerza emergente y luego ya eres alguien, digamos, para tener peso para unas regionales o nacionales, pero esto, claro... Fíjate, en las europeas sacó hasta escaño una vez Ruiz Mateos. Cierto. Sí, sí. Lo que pasa es que Errejón se ha presentado empujado, yo creo, y a regañadientes. Yo creo que Errejón tácticamente no quería haberse presentado a estas elecciones, pero la presión mediática y de sus compañeros de partido le han empujado a presentarse. De soslayo, evidentemente, durante todo el tiempo que llevamos de programa hemos hablado de una u otra manera sobre Cataluña, sobre lo que ha marcado Cataluña esta campaña electoral y sobre lo que puede marcar los resultados del próximo domingo, todo lo que hemos vivido durante esa semana de incendios en las calles de la capital catalana después de conocerse la sentencia del procés. No sabemos todavía si el sábado la jornada de reflexión va a ser una jornada tranquila y si se podrá votar con normalidad en muchos colegios o en todos los colegios el próximo domingo, porque hay zonas, sobre todo del interior de la comunidad catalana, pues donde el independentismo tiene muchísima fuerza, muchísima presencia y no sabemos hasta qué punto los CDRs o el Tsunami Democrático puede estar dispuesto a ejercer algún tipo de acción que dificulte esa votación en libertad. Claro, hasta qué punto, yo no sé, lo sabremos el domingo por la noche. ¿Creéis lo primero que puede haber algún tipo de problemas, tanto mañana como pasado? Hombre, hay un despliegue policial y esto bastante fuerte, no creo que haya demasiado, que se arriesgue demasiada gente, pero puede ocurrir, evidentemente, puede llamar, bueno, mañana es jornada de reflexión, tampoco, lo importante sería el domingo, si no se puede entrar en algún colegio, si hay cierres y tal, pero yo, por ejemplo, en el aspecto de la Cataluña interior, si hay un voto fuerte independentista, no van a boicotearse ellos mismos, tratarán de boicotear los sitios donde, en principio, no tengan tanta fuerza o cortar, en fin, calles en Barcelona o todo eso, pero yo creo que ahí va a ser muy importante, primero, la actuación policial y, en segundo, esta gente sabe perfectamente que boicotear unas elecciones para lo que ellos quieren, la expansión internacional de todo aquello, le podría dañar gravemente el hacer eso, es decir, no dejar votar a la gente y tal. Con lo cual yo creo que van a estar bastante moderados. Bueno, confiemos en que no pase absolutamente nada, pero es verdad que es interesante lo que ocurre este domingo, sobre todo de cara a medir la fuerza real que tiene el independentismo en estos momentos en las urnas, que es donde debe contarse, donde deben sumarse todos los votos, evidentemente. Veremos qué porcentaje alcanza, o si se quedan en el porcentaje habitual, que no suele llegar al 50% de los sufragios. Sí, Cataluña lo marca todo, o sea, lleva ya marcando muchos años la política que se hace en España, ya marca la campaña, decíamos antes el sondeo del CIS. El sondeo del CIS daba un resultado, pero antes de que saliera la sentencia del proceso, o antes incluso de que se desenterrara el cadáver de Franco. Entonces, todo eso también ha cambiado, o sea, todo al final va marcando. Y vemos, por ejemplo, el discurso del PP, el discurso de Vox, es un discurso donde Cataluña está siempre presente, porque realmente es un problema y es una realidad. Entonces, eso va a ser fundamental. Si mañana hay incidentes, van a afectar obviamente a las elecciones en un sentido y en otro. Y creo que va a haber intención de provocar algún tipo de algarada. Bueno, Cataluña ha monopolizado casi todos los discursos, es un tema preocupante, por supuesto, para el conjunto del país, pero eso ha dejado de lado muchos de los asuntos que nos afectan más directamente, por ejemplo, a los castellanos y leoneses. Aquí también se ha puesto fin a la campaña. Los líderes autonómicos han cerrado, como les digo, esa campaña en casa. El presidente del Partido Popular en Valladolid, después de una jornada frenética de Alfonso Fernández Mañueco. Leticia Sánchez, buenas noches, cuéntanos. Sí, empezaba la jornada en Salamanca a las 9:30 de la mañana, después ha estado en Palencia acompañando a Pablo Casado, a primera hora de la tarde ha parado en Segovia y cerraba esta jornada a las 7:30 en Valladolid, donde ha estado apoyando a los candidatos al Congreso y al Senado. Con ellos ha charlado en una calle de Valladolid y también ha compartido baile con la Tuna. En esta ciudad, Mañueco ha pedido que no se divida el voto de centro derecha
derecha dice que lo más patriótico es echar a Sánchez de la Moncloa y que el gobierno de Casado apostará por la bajada de impuestos, pero también por la protección de los servicios públicos. Dice que es consciente del hartazgo que hay, pero también de las ganas de cambio y reivindica el estado de las autonomías. Frente al plurinacionalismo del Partido Socialista, frente a la opción de recorte de las autonomías de partidos como Vox, está sin duda el autonomismo en el que cree el Partido Popular. Esa es la realidad, porque las autonomías han sido y son un elemento de progreso en nuestro país, porque las autonomías son garantía de los servicios públicos, y la deslealtad de unos dirigentes políticos, la deslealtad de unos gobiernos autonómicos no quiere decir que el sistema autonómico sea un error, todo lo contrario. El secretario general del PSOE en Castilla y León ha cerrado campaña en Soria, la circunscripción más pequeña en la que desde 2004 PP y PSOE se reparten un diputado cada uno. Sergio Recio, buenas noches. La despoblación ha centrado el mitin de Tudanca en Soria. Hola, buenas noches. Así es, precisamente ese ha sido el motivo por el que Luis Tudanca ha elegido Soria para ese cierre de campaña electoral, la despoblación. En ese discurso, en ese último acto aquí en Soria, ha recordado que tan solo el Partido Socialista, que solo Pedro Sánchez ha sido el que ha propuesto medidas durante la campaña para afrontar ese reto demográfico, como el anuncio de un nuevo ministerio. En el acto, en el que ha estado acompañado por los candidatos al Congreso y al Senado por Soria, ha pedido el voto masivo en las urnas para conseguir una mayoría suficiente que garantice medidas reales y efectivas de lucha contra la despoblación. No es casual tampoco que hayamos querido venir a Soria a hacer este cierre de campaña, porque estas elecciones van también de darle voz, de darle protagonismo a la España vaciada, a la España de la que no se suele hablar. Es verdad que este país tiene retos por delante muy importantes, el reto territorial, afrontar la incertidumbre económica, pero este tiene que ser también el momento en el que el próximo gobierno hable de nosotros. Hable de Soria, hable de Castilla y León. Vox, por su parte, cierra campaña en el centro de Valladolid, en la calle Santiago. Y ahí está nuestra compañera Laura Zembranos. Buenas noches, Laura. ¿Qué expectativas tiene el partido de Abascal en nuestra comunidad? Cierre de campaña de Vox en la comunidad y, según nos dicen, con muy buenas sensaciones, y es que creen que Castilla y León va a ser una de las autonomías que respalde el incremento de diputados que esperan. Aseguran que la clave está en que Vox habla de temas que no tratan otras formaciones políticas. Como en la campaña anterior en la que nos dimos a conocer y obtuvimos 24 diputados, es que hablamos de asuntos de los que hablan los españoles tranquilamente en sus lugares de trabajo, en los bares, pero que no se atreven a hablar en público y de los que, por supuesto, no hablan los políticos. Es decir, la inmigración ilegal, la despoblación, la natalidad, el fracaso del Estado de las autonomías, la deuda pública. De estos asuntos es de los que habla Vox y estos asuntos son los que nos están permitiendo alcanzar y llegar cada vez a más españoles. Y el líder regional de Podemos ha cerrado su campaña en casa, en León, con la intención, dicen, de recuperar a alguno de los diputados que la formación morada perdió por nuestra comunidad en las elecciones de abril. Mónica Murciego, buenas noches. Buenas noches. Unidas Podemos ha cerrado la campaña de estas elecciones generales con un acto en León con la presencia del líder autonómico Pablo Fernández y de la candidata al Congreso por León, Ana Marcello, que aspira a conseguir ese escaño que se le escapó en los comicios de abril, con un acto en la calle que, para combatir el frío, la formación morada ha repartido vino caliente y castañas mientras lanzaban el último mensaje para obtener el domingo un voto mayoritario para el partido. Dicen que es el único capaz de garantizar el estado del bienestar y que se blinden los derechos sociales. Unidas Podemos quiere combatir el fascismo con políticas de izquierdas y con un gobierno progresista de coalición, a pesar de que advierten que Pedro Sánchez está virando a la derecha. Que se blinden los derechos sociales y se refuerce el estado del bienestar. La única garantía de ello es que Unidas Podemos esté muy fuerte y que consigamos que Pedro Sánchez haga lo que no quiere hacer. Pedro Sánchez desde luego está virando a la derecha, y la forma de conseguir un gobierno progresista es que Unidas Podemos esté muy fuerte y que podamos hacer un gobierno de coalición progresista, que ponga la vida y a las personas en el centro y que implemente políticas verdaderamente de izquierdas.
Bueno, hemos repasado el cierre de campaña de todos y cada uno de los candidatos, tanto de los nacionales como de los líderes regionales. Sobre la campaña aquí en Castilla y León, ¿qué esperáis que pase el domingo en nuestra comunidad? Una región donde, por ejemplo, Ciudadanos obtuvo un gran resultado, donde Unidas Podemos pues, perdió su representación, la que había cosechado en las elecciones anteriores, y donde venció el Partido Socialista, algo que no había ocurrido en nuestra comunidad desde hace ya unos cuantos años, unas cuantas elecciones. Pues yo creo que los resultados van a ser parecidos en cuanto a bloques, en cuanto a partidos. Hombre, es que aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, hay varias provincias que eligen 3. La entrada de Ciudadanos fuerte en esta supuso que en varias de ellas, en Zamora, en algunas más, cogieron un diputado. Ahora, por un puñado de votos, los puedes perder. ¿Puede ir a Vox? Pues bueno, puede ser que quien gane PSOE o PP consiga el segundo diputado en Palencia o el segundo en Ávila. En Soria está claro. Y luego, pues vamos a ver un poco. Yo creo que Podemos aquí no va a recuperar. Yo la duda la tengo es si Vox va a ganar alguno más, si Ciudadanos puede mantenerse y luego si el PP recupera algunos de los que perdió, que fueron bastantes aquí. Virginia. Puede que se intercambie esa posición de Ciudadanos y de Vox, un poco por ese planteamiento de las provincias, ¿no? Donde vamos a encontrar ese voto que parece que va a cambiar es en provincias pequeñas que van a dejar fuera a ese tercer partido. Entonces, si se produce ese cambio, Ciudadanos-Vox, Ciudadanos se queda fuera y pierde, digamos, esos votos que se quedan en el aire y tendría más peso Vox. Pero yo creo que PP-PSOE quedará semejante, a no ser que baje mucho la participación, que estamos en noviembre, que hace frío, que todo eso, y que también un poco el hartazgo general no lleva a que la gente tenga una motivación como la podía tener en abril. Antes los señores mayores, la mayoría votan derecha, o sea, como no vayan a votar, a lo mejor cae el voto, pero por ese lado. Pues va a hacer frío, ¿no? O sea, frío va a hacer y nieve va a caer, porque de hecho ya ha caído en algunos puntos de nuestra comunidad. Ángel Domingo, ¿qué crees que va a pasar en Castilla y León? ¿Cómo se van a repartir los bloques? Tiene pinta de que los bloques van a continuar más o menos, como decían ellos, en la misma proporción, cambiando caras y siglas, pero en la misma proporción. Lo que sí que he echado de menos es un discurso propio de los problemas que nos afectan a los castellanos y leoneses. No ser un espejo de lo que sucede en el ámbito nacional, sino de los verdaderos problemas que tenemos nosotros como periferia. Porque la verdadera periferia no es el Levante, no es Galicia, no es el País Vasco, la verdadera periferia es Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, y de esa España vaciada, o que están vaciando a paladas, no se habla. Y no se ha hablado, por ejemplo, ya llevamos varias campañas, pero en esta yo lo he echado en falta fundamentalmente de uno de los graves problemas que tenemos aquí y de uno de los grandes sectores, que es la agricultura y la ganadería. No sé ni una palabra. Ni el debate del otro día, ni en los mítines, ni neta, volvemos a hablar de eso, de que en Cataluña seremos más duros, de aplicar el 155, la ley de no sé cuánto y tal, pero aquí, y luego, ahora se ha puesto de moda hablar siempre de la despoblación. Hace unos años, de algunos que escribíamos ya entonces, casi se reían, todos los que ahora es lo fundamental, pero no hay nada sobre la mesa. En ese debate se llegó a plantear, Pedro Sánchez llegó a plantear la posibilidad de crear un ministerio de la despoblación. No, eso lo ha planteado ya Sánchez, lo ha anunciado, que habría. Sí, lo que pasa es que hay que poner. Había un congreso ayer, me parece, en Soria, que ya hablaban de repoblación, que va a ser la única posibilidad, porque lo otro es mucho más complicado, pero algo hay que poner encima de la mesa. Bueno, pues esta campaña a la que le quedan, ¿cuánto? Hora y media larga, eso es, hora y 40 minutos todavía, nos ha dejado imágenes, mensajes, imágenes curiosas, pintorescas. Es verdad que muchas de esas imágenes pintorescas las ha protagonizado quien fuera en su día rival de la Liga de Debate Nacional de aquí, de mi amigo Ángel Domingo, ¿no? Porque Albert Rivera, no sé si le funcionará o no le funcionará, pero caray, él o sus ayudantes con este tipo de ideas, no sé si han acertado o no, ¿no? Primero con el perrito Lucas, luego con el adoquín del debate, después con la moto con la que se vino desde Madrid a Valladolid, hoy creo que ha jugado un partido de fútbol sala. Ángel, ¿estas cosas funcionan? Pues yo creo, sinceramente, que cae la autoparodia. Yo creo que ya es un chiste de sí mismo, porque ya todos estábamos viendo el debate, esperando a ver qué gadgets o qué objetos de merchandising iba a sacar de ese bolso de Mary Poppins sin fondo que tiene y que se lleva a los debates a Albert Rivera, ¿no? Lo del perro fue una gracieta que podría quedar simpática,
Pero en el debate, llevarte un adoquín, repetir el recurso de desplegable, que tenía varios pergaminos enrollados, las cartelas, bueno, sí, es verdad que el venirte en moto, bueno, pues capta un poco la atención de un público más joven, del público motero, pero en un debate todos esos golpes de efecto pretendidos surten el efecto contrario, ¿no? Y el caer en exceso en la imagen anecdótica cae en eso, en una mera anécdota y tu mensaje no se entiende. Acuérdate, Luismi, acuérdate que antes lo que hacían los candidatos era visitar los mercados de abasto y darse besos con las señoras, darse besos con los niños. Lo que pasa es que ahora le silban y le hacen scratches y entonces no quieren hacer eso, hacen otra cosa. Claro, mira, ese es el problema. Sí. Mira, ahora que dices, antes de hablar de algunas meteduras de pata de la campaña, pero sí que podemos ver algunas de esas imágenes a las que se refería precisamente Luismi, ¿no? Porque los hemos visto también en esta campaña, ¿no? Un momento en el que vecinos, ciudadanos indignados, pues aprovechando que venía el político de turno a dar un mitin, pues en fin, se metían con él. Este es el caso de Francisco Igea en Zamora, en vísperas de la huelga general de los empleados públicos, que en un acto de campaña de Ciudadanos pues se encontró con esta manifestación. Y evidentemente los manifestantes aprovecharon que estaba el vicepresidente para reivindicar sus cosas. Estos vecinos del barrio de Los Pajarillos, aprovechando también una visita del presidente del gobierno en funciones, del candidato socialista, pues le recriminaban al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que limpiase el barrio. Esos días sí, con motivo de la visita, y el resto de días no. Denuncian que ha habido un incremento de la droga. Y también hoy mismo en Palencia, en el acto de campaña del Partido Popular, donde también ha estado Pablo Casado, pues un grupo de funcionarios pues también han increpado, en este caso, como les digo, al líder de los populares. Claro, así que igual se lo piensan dos veces, ¿no? En ese tipo de baños de multitudes, ¿no? Al menos que habrá que controlar los riesgos, ¿no? Quizá deberían pisar más la calle, de dejar el coche oficial, ir más a menudo a su puesto de trabajo, que no les pilla tan lejos con frecuencia. Pero no solo en campaña, sino ir a menudo, habitualmente, como hacen los países nórdicos, y podrían dialogar, y los ciudadanos no considerarían que la única oportunidad que tienen de hablar con su alcalde o con el responsable político de turno es cuando se les acerca para ganarle el voto, ¿no? Pero aquí uno no es nadie si no tiene coche oficial. Eso es. Y si no coloca al cuñado. Las dos claves que hay para saber si tienes poder o no. Y sobre esas declaraciones desafortunadas, digo desafortunadas porque en el caso de Pedro Sánchez al día siguiente tuvo que pedir perdón por haberlas realizado en la víspera en Radio Nacional de España. Vamos a recordarlas, esas en las que se refería sobre la Fiscalía y quién manda sobre ella. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. Es evidente que nosotros lo estamos haciendo y yo espero que más pronto que tarde pues el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española, que es lo que debe hacer. Al día siguiente, en La Sexta, en otra entrevista, Pedro Sánchez sacaba esas declaraciones al cansancio, a tantas entrevistas que parece que le tenían un poco desnortado, pero parecía que lo decía de forma muy contundente. ¿Qué opináis? Hombre, yo creo que metió la pata en el debate, pero yo creo que fue por la forma, como dijo, cuando dijo Rivera aquello, cuando dijo Rivera que iba a meter en la cárcel a no sé cuánto y tal. Yo creo que eso es la cosa de decir, nosotros haremos todo lo posible, pero hombre, no se van a saltar la Constitución ni todo esto, ¿no? Pero decirlo de alguna manera, voy a traerlo, es decir, vamos a hacer todo lo posible para traerlo. Entonces lo dijo mal, se expresó mal en el debate. Y luego al día siguiente pues se siguió expresando mal porque, podría decir, el Ministerio Fiscal, yo no le doy órdenes, ahora todos sabemos también, que el fiscal general del Estado, ¿quién lo nombra? Es que al final dijo lo que todos pensamos. Claro. Aunque no sea cierto, pero todos tenemos una cierta sospecha de que el Ejecutivo ahora todo el mundo influye. nos rasgamos las vestiduras, ¡ay, lo que ha dicho, hay que fusilarlo! No, hombre, sí, está mal y está metido la pata, pero el fiscal general del Estado, ¿quién lo nombra? ¿Y cuántas veces hemos oído? Gobierno. Pero claro. La sobreexposición es un problema para los políticos también. Estaba pensando ahora mismo eso, ¿no? Cuando pedimos eso, una visión de Estado, un compromiso, digo, al final está todo tan mediatizado y tan lleno de espectáculo que lo que vemos son líderes políticos rodeados de asesores, no uno, sino dos, tres, cuatro, que están teniendo diferentes ideas pues, para triunfar en las redes, para hacer el mensaje que tiene. Entonces, es todo tan artificial
que lleva eso a una exposición del pequeño detalle que muchas veces luego lo importante de ciertos discursos o de ciertas declaraciones o de ciertos contenidos que defienden los partidos políticos, eso se olvida y nos quedamos un poco en lo que es el espectáculo, la imagen, el show. A una situación en la que no hay programas sino eslóganes, es decir, hay que decir pum, pum, pum y constantemente eso, los argumentarios famosos, y ya está, y no se entra en debate de nada de los grandes problemas. No se ha hablado de economía en esta campaña electoral y estamos rebajando, bueno, de cultura ya, ni de educación, ni de sanidad. Sanidad un poco, porque como se protesta y la gente se queja por lo de la salud, pero vamos, los otros temas, y sí, hombre, hay que hablar de ello, pero es que no se habla ni en los debates cuando se está 3 horas allí. Ya. Oye, y bueno, 3 horas o más, que también eso hay que denunciarlo y lo volvemos a denunciar. ¿A quién se le ocurre empezar un debate a las 10 de la noche y terminarlo a no menos cuánto de la madrugada? Caray, que hay gente que madruga en este país, ¿no?, y que tiene todo el derecho del mundo a ver ese debate. Pues no, la conciliación a freír espárragos. Una última intervención, os pido rapidez porque estamos a punto de terminar. El domingo por la noche, a las 12 aproximadamente, estaremos hablando de desbloqueo o de nuevas elecciones. Ángel. Es toda una incógnita, me pides que haga de pitoniso y es toda una incógnita. Pero va a quedar parecido, con los bloques parecidos, y el ejercicio que tienen que hacer es de diálogo y de romper. Virginia, bloqueo. Va a depender de los partidos. Nos vamos a encontrar en una situación de posible bloqueo, pero dudo que se atrevan, viendo el resultado de estas elecciones, no les va a favorecer prácticamente a ningún partido repetir. Yo hablaremos de las dos cosas, ¿eh? Yo creo de que puede haber otras elecciones y no llegan a acuerdos, pero también de las posibilidades de acuerdo, y ahí jugará mucho el famoso pactómetro, es decir, a ver quién pacta con quién, a ver quién no sé cuánto y todo lo demás. Bueno, pues eso lo veremos evidentemente el domingo. La decisión está en sus manos, en nuestras manos, en todas las manos de todos aquellos que tengan a bien acudir a votar el día 10 de noviembre. Mañana jornada de reflexión, no sé si la gente reflexiona o directamente aprovecha para quemar todos los mensajes o todos los programas electorales que se le han ido acumulando durante todos estos días en sus hogares. En fin, Luismi, gracias. Buenas noches. Que os vaya bien. Virginia, nos vemos. Ángel. Placer. Hasta la próxima. Y a ustedes también. Simplemente recordarles, evidentemente, que la información continúa aquí en Castilla y León Televisión. Y ya saben, el domingo estaremos a partir de las 8 menos 10, es decir, 10 minutos antes de que se cierren los colegios electorales, en un programa especial en directo de no sé cuántas horas de duración, donde les contaremos pues, cómo se va desarrollando la jornada, primero con las encuestas que se realicen a pie de urna y después ya con los datos reales que salgan de las urnas, de las papeletas. Nos vemos hasta el domingo, gracias amigos, y que reflexionen bien mañana. Buenas noches.